Bienvenidos a Casos de Sangre. Hoy estoy aquí para hablar de un caso realmente extraño. El caso de la familia Ryan. Los padres pueden ser muy entrometidos, arrogantes y exigentes en sus demandas. A veces esto trae algún beneficio, a veces no. Hay momentos en que esa exigencia es incluso peligrosa. La familia Ryan. Brett Ryan creció en una familia canadiense próspera y numerosa, donde sus padres Bill y Susan tenían 4 hijos. Puede parecer que tener tantos hijos, especialmente varones, es una tarea de paternidad difícil y agotadora, pero no era así para todos. Sus padres intentaban educar al joven Ryan con el ejemplo. Su padre, además de su prestigioso trabajo en el periódico diario Toronto Star, tenía muchas aficiones como deportes, yoga y psicología. En cuanto a Susan, era muy trabajadora y toda la casa de la familia dependía de ella. No solo dedicaba su tiempo al marido y a los hijos, sino que también mantenía una casa enorme en una zona prestigiosa de Toronto en perfectas condiciones, y todo ello sin la ayuda de jardineros ni artesanos. Los vecinos que pasaban por la casa de la familia se detenían un momento para admirar el enorme y floreciente jardín a través de la valla. No se podía decir que Brett fuera el favorito de la familia, no. Susan los amaba a todos por igual, pero desde fuera podría parecer que era Brett quien era menos reprendido por obediencia. La cuestión es que siempre conseguía salir de cualquier situación. Incluso cuando todas las pruebas apuntaban a su implicación, encontraba una manera de demostrar que solo estaba parcialmente involucrado. Sorprendentemente, esta habilidad le ayudó a tener muchos amigos. Sí, Brett era bastante popular en el colegio. Todos querían ser amigos suyos, o al menos poder saludarle con un apretón de manos. Al igual que sus hermanos mayores, Brett fue a la universidad después del instituto. El comienzo del declive. Brett siempre quiso ser mejor que sus hermanos, así que puso un anuncio en el periódico local ofreciendo a los vecinos de Toronto un servicio para pintar casas y vallas. Al principio, las cosas iban muy bien. El joven tenía su primer dinero. Susan incluso se enorgullecía de su hijo y siempre lo usaba como ejemplo para los demás. Pero una cosa es cuando ese dinero es de un trabajo a tiempo parcial y otra muy distinta cuando abandonas la universidad para pasar todo tu tiempo libre respirando el olor a pintura y sin tener ninguna educación. Sí, después de un tiempo, Brett abandonó la universidad. Mientras que en los primeros años, Brett se sentía seguro frente a sus hermanos mayores, después de un tiempo, cuando Christopher y Lakeland se graduaron y encontraron trabajos en sus especialidades, la autoridad de Brett empezó a disminuir. Christopher trabajaba para la Comisión de Tránsito de la ciudad de Toronto y Lakeland se convirtió en el artista y diseñador de la familia. Después de sus estudios, se mudaron de la casa de sus padres y Brett, para evitar gastar parte de sus ganancias en alquiler, se quedó con su padre, madre y hermano menor, que asistía a una escuela para niños superdotados. Cada año que pasaba, Brett se sentía más y más desesperado por sus deudas y su incapacidad para pagarlas. Desarrolló depresión. En 2007, cuando Brett ya tenía 26 años, su deuda había superado los $60,000. Brett era considerado un tipo bastante inteligente, pero no sabía usar su mente. Al mismo tiempo, no mostraba lo mal que estaba. Siempre sonreía, ayudaba a todos, participaba en movimientos voluntarios. Nadie podía creer lo grande que era el agujero negro en su alma. Finalmente, llegó ese momento fatídico cuando nada podía hacerse, al menos no legalmente. La vida del crimen. El 28 de octubre de 2007, Brett no tenía encargos para pintar casas ni ningún otro trabajo alrededor de la casa. Los encargos son siempre extremadamente escasos en otoño.
Todos los que querían ya habían pintado sus casas en primavera o verano. Se acercaba el invierno, del que no se debía esperar ninguna gran ganancia. No había tiempo para esperar nada. Brett se puso toda la ropa vieja que tenía en el armario. Un gorro, un jersey largo que le había regalado su hermano mayor, una bufanda que su madre le había tejido. La bufanda era cómicamente larga. Brett ni siquiera la había usado antes, pero finalmente la bufanda vino bien. Se enrolló la bufanda alrededor de la cara, dejando solo una estrecha ranura para los ojos, y se dirigió al banco que estaba en los alrededores de su barrio. Llevaba una carpeta gruesa y cojeaba de broma con el pie derecho. Brett esperó su turno en el banco, y cuando finalmente fue llamado por un empleado, se acercó y le dijo en voz baja que llevaba un arma consigo. También le dijo que sacara todo el dinero de la caja del banco y se lo diera. De lo contrario, dispararía allí, y la primera persona que mataría sería ella. La chica, con las manos temblorosas, le entregó todo el dinero que tenía en la caja, y Brett salió silenciosamente del edificio para no atraer la atención de los guardias. Cuando estaba en la calle, huyó. Contó el dinero que había robado. No era mucho, poco más de $1000. Para pagar sus deudas tendría que robar unos 60 bancos. Suena fantástico, pero no había otra salida. En los primeros días, el ladrón novato temía que la policía de alguna manera aún pudiera alcanzarlo, así que no apareció en casa. Le dijo a su madre que tenía un encargo en una ciudad vecina y él mismo pasó la noche en el coche. Periódicamente, Brett se acercaba sigilosamente a su casa para ver si había un coche de policía en los arbustos. Pero todo estaba tranquilo, nadie lo estaba buscando. Entonces pensó, esto es bueno, las cosas van en la dirección correcta. Al primer robo le siguió un segundo, tercero y cuarto. Brett cambiaba de ropa cada vez, ya no usaba su ropa vieja. La compraba de segunda mano o incluso la encontraba en la basura. Después del delito, quemaba la ropa usada. Brett también compró una barba en una tienda que vendía disfraces para fiestas de disfraces. Los empleados del banco a los que amenazaba siempre notaban su barba y más tarde testificaban que el delincuente era un hombre barbudo. Los periódicos de Toronto empezaron a publicar una serie de artículos sobre el ladrón barbudo, pero el ladrón barbudo nunca hizo fortuna en los robos. El valor máximo que se podía robar no excedía los $3000. Finalmente, Brett tuvo un fracaso. La policía avistó su coche en las cámaras de vigilancia y lo siguió hasta su casa. En aquella época, aún no tenían pruebas directas de su culpabilidad. Se decidió solo seguir al sospechoso. Era como si Brett sintiera la vigilancia externa y no hubiera evitado volver a robar durante los siguientes 15 días. Aunque antes de eso, los intervalos entre los crímenes eran de 3 o 4 días. Los policías pensaron que estaban en la pista equivocada y habían perdido su tiempo sospechando de un tipo inocente. Pero finalmente la suerte les sonrió. Brett salió de casa, entró en un coche y más tarde salió del coche no muy lejos del banco, vestido con una ropa extraña diferente. Entró en la sucursal. Estuvo allí un rato, pero a la salida fue recibido por la policía para finalmente esposarlo y anunciar que el muy comentado ladrón barbudo finalmente había sido atrapado. Captura y consecuencias. Brett estuvo bajo investigación durante 7 meses. Fue acusado de robo con arma de fuego. Curiosamente, a pesar de tener licencia para portar armas, el ladrón barbudo siempre iba al banco con las manos vacías. Ni siquiera llevaba un cuchillo de cocina consigo. En total, fue acusado de 19 delitos y fue enviado a prisión. Desde allí, Brett, al igual que su familia, presentó múltiples recursos. Esto produjo resultados. Solo 8 de las 19 acusaciones se mantuvieron. Pero Brett no se detuvo ahí. En cuanto tuvo la oportunidad de solicitar la libertad condicional, la aprovechó. En su petición,
Brett pidió que se tuviera en cuenta el hecho de que cometió estos delitos, estando en una depresión severa causada por 2 relaciones fracasadas, así como una gran cantidad de deudas. Al mismo tiempo, observó una vez más que fue a los delitos sin armas, absolutamente sin planear perjudicar a nadie. Sus observaciones fueron aceptadas, pero para salir de la prisión antes, tuvo que pasar por una sesión con un psicólogo. Las sesiones tuvieron un efecto positivo en Brett. Durante todo el tiempo que estuvo entre rejas, no se comunicó con su familia y ahora él mismo dio un paso para acercarse y restaurar las relaciones con su familia. Los cambios positivos fueron notados por los comisarios, así que el 24 de noviembre de 2010, Brett fue liberado. Esta libertad por la que el joven luchó tan celosamente acabó siendo muy amarga y hasta más difícil de lo que era antes. ¿Quién era Brett antes? Un pintor con una pesada carga en su alma. ¿Qué era ahora? Brett, el ladrón de bancos. Brett, el ex convicto, con un historial tan manchado, nunca fue contratado por ninguna empresa y aquellos que lo contrataban para servicios de pintura de casas, en cuanto lo reconocían como el ladrón barbudo, rechazaban sus servicios. También los vecinos, sí, los mismos que solían elogiar el jardín de Susan y visitar, ahora empezaron a difundir varios rumores desagradables. Toda la familia Ryan vendió apresuradamente la casa y se mudó a Scarborough. Susan empezó a cultivar su nuevo jardín de nuevo y Brett consiguió un empleo en una empresa de comercio, pero su salario no era alto. Sus padres también le estaban ayudando con dinero para reconstruir su educación universitaria. Brett aún visitaba a un psicólogo y cada vez el especialista le aconsejaba lo mismo. No rompas la conexión con tu familia. El consejo del psicólogo realmente funcionó. A pesar de eso, el bienestar financiero de Brett dejaba mucho que desear. Una segunda oportunidad. En septiembre de 2011 ocurrió el primer accidente feliz en su vida. Conoció a Kristen Baxter. Kristen era una chica simplemente fantástica. Tenía su propio apartamento, cuyas ventanas daban al mar, gracias al cual la joven pareja disfrutaba de un bello paisaje. Se dedicaba a los deportes, lo que le permitía mantener su cuerpo en forma y, lo más importante, no le importaba el pasado de Brett. También viajaban periódicamente como pareja e incluso habían estado en Australia. El padre y la madre de Brett, observando el desarrollo de su relación con la chica, estaban muy felices. Además, estaban seguros de que su hijo finalmente sentaría la cabeza y Kristen lo empujaría de todas las maneras posibles para desarrollarse y finalmente tomar su lugar en la sociedad. Brett sentía que la vida estaba empezando a mejorar, pero hubo un evento desafortunado que estaba fuera de su control y que interrumpió la construcción de una nueva fase. El padre de Brett falleció. Para él fue un shock real. Su estado depresivo comenzó a volver. Por eso Brett empezó a visitar a un psicólogo con más frecuencia. También tuvo que pasar mucho tiempo con su madre y ayudarla con dinero, del que ya tenía poco. Una larga relación con Kristen tenía que desarrollarse. Los jóvenes no eran adolescentes, lo que es suficiente solo para encontrarse y pasar el tiempo libre juntos, estando locamente enamorados. Brett decidió dar un paso serio. Tenía algunos ahorros, además. Habló con su madre y le dijo que quería formar una familia con Kristen y para eso necesitaba hacer una propuesta que Kristen no pudiera rechazar y recordara este día por el resto de su vida. Susan se dio cuenta de lo que su hijo estaba insinuando y le dio dinero para comprar un anillo. Hay que señalar que la pareja había discutido su futuro antes de esto y no. Kristen no necesitaba algún regalo caro o algo así. Era suficiente para ella recibir una propuesta de Brett como una confirmación de sus intenciones serias. Pero él todavía decidió gastar y compró un anillo de oro con un enorme diamante para su amada. Kristen, por supuesto, dijo que sí.
Entonces, como generalmente sucede, los jóvenes empezaron a planear su boda. Brett estaba de acuerdo con todas las decisiones de Kristen y asentía con aprobación, pero estaba horrorizado por lo caro que era y cuánto necesitaba pensar en su trabajo. Encontró una vacante de ingeniero para una gran empresa de tecnología en Internet. Montó un currículum y respondió a ella. Incluso tuvo una entrevista exitosa y fue aceptado. Brett estaba feliz en ese momento. Inmediatamente animó a su novia y a su madre con esta noticia, a quien de nuevo pidió dinero para comprar un traje caro para usar en el trabajo. Una vez más, su madre no rechazó a su hijo. Cuando el traje ya estaba comprado, Brett recibió una llamada de la empresa diciendo que tuvieron que rechazarlo porque el servicio de seguridad descubrió sobre su pasado criminal. Para Brett fue como un trueno que estalló sobre él. Su ánimo comenzó a caer inmediatamente y finalmente se rindió. ¿Por qué perder tiempo en esta serie interminable de entrevistas esperando respuestas si al final nadie quiere contratar a un delincuente aunque esté reformado? Y lo más importante, ¿por qué perder tiempo estudiando? Brett decidió que sería mejor gastar el dinero que su madre y hermanos mayores le dieron para sus estudios universitarios en su boda con Kristen, y así lo hizo. El retorno de las mentiras. Brett estaba de vuelta en la situación de la que había salido recientemente. No contó a su familia que había abandonado la universidad y, lo más importante, no se lo contó a su consejero. Tampoco contó a nadie que había sido rechazado para el empleo de ingeniero. Se ponía camisa, corbata y traje e iba a pintar casas, cambiándose de ropa por el camino, y decía a sus parientes que estaba trabajando en una oficina. Además, en sus redes sociales, Brett constantemente publicaba varias fotos de la oficina o de algún evento de negocios, por supuesto, previamente descargadas de Internet. También, estando cerca de sus seres queridos, frecuentemente fingía que su teléfono estaba sonando y que necesitaba urgentemente resolver algunas cuestiones de trabajo. Era muy hábil en engañar y nadie pensaría que Brett era en realidad un pintor. En septiembre de 2016, después de una relación de 5 años con Kristen, Brett planeó tener una boda. Incluso acordó alquilar un restaurante caro donde era necesario pagar $100 por cada invitado. Toda la familia Ryan estaba muy feliz porque Brett finalmente se había controlado. Tenía un empleo de prestigio, vivía en un apartamento elegante y tenía una novia deslumbrante. Pero no tenían idea de que las mentiras de Brett habían ido demasiado lejos y no había forma de salir ileso. En aquella época, la boda estaba a solo un mes de distancia y el evento requería inversión. Brett Ryan nuevamente pidió dinero prestado a su madre y cuando se dio cuenta de que ella ya no era capaz de ayudarlo, literalmente le exigió que cambiara de empleo por uno mejor remunerado. También planeó una despedida de soltero en agosto, para la cual invitó a todos sus amigos y hermanos. Conforme la mecha de esta bomba de relojería comenzaba a quemarse, Brett aún decidió contarle todo a su consejero. Brett había estado mintiendo a su familia durante un año sobre trabajar para una empresa de tecnología como ingeniero. El psicólogo se entristeció de que el joven que había estado guiando durante tanto tiempo se hubiera desviado del camino correcto nuevamente y le dijo que Brett solo necesitaba ser honesto con su madre. Brett pensó en ello durante mucho tiempo, lo postergó, pero eventualmente lo hizo. Su madre se molestó muchísimo porque había pasado tanto tiempo diciendo a todos qué hijo maravilloso tenía. También exigió que Brett contara todo a Kristen, porque si él se quedaba callado, ella lo contaría. También advirtió a su hijo que sus hermanos ya estaban al tanto de la situación y estaban de su lado. Brett no podía hacer eso. Al fin y al cabo,
Le había costado tanto decir la verdad a su madre y no podía contarle a Kristen sobre sus mentiras. Sí, sabía que faltaba menos de un mes para la boda, que no se celebraría por causa de su mentira, y de hecho, habría sido mejor para Kristen saberlo todo con antelación, pero aún así se quedó callado. No estaba claro con qué contaba Brett, y tampoco podía dejar de pensar que su madre realmente contaría todo a su novia, y entonces el escándalo sería inevitable. Brett se estremecía cada vez que sonaba el teléfono de Kristen, e incluso dejaba de respirar hasta darse cuenta de que no era su madre llamando, sino otra amiga de su futura esposa, preguntando sobre sus planes de boda y dando consejos. El plan fatal. Por fin, descubrió cómo silenciar a su madre permanentemente. Cuando Brett fue condenado por robo, se le prohibió usar armas de fuego, así que el joven decidió que la mejor manera de realizar su plan era usar una ballesta. Y, además, es un arma bastante silenciosa. Una de las aficiones de su difunto padre era disparar con ballesta en el jardín a dianas. Él enseñó a Brett a disparar también. Sí, era bueno en el tiro al blanco, excepto que era improbable que su difunto padre pensara que su hijo usaría esta habilidad de esa manera. Brett compró la ballesta y flechas en una tienda de artículos deportivos y las escondió detrás de los escombros de construcción que estaban en el garaje de Susan en casa. En casa, preparó lo que pensaba que era una invención ingeniosa de coartada. Ató una cuchara a un ventilador y configuró el propio ventilador en un temporizador. Cuando el temporizador se disparara, el ventilador se encendería y la cuchara se movería por el teclado del ordenador, enviando comentarios pre-preparados a YouTube. Desde fuera, debía parecer que Brett había pasado todo el día en casa viendo vídeos y comentando sobre ellos. El suceso trágico. En la mañana del 25 de agosto, Brett se vistió con ropa extraña que ocultaba su rostro. Salió de casa por la puerta trasera para evitar las cámaras de seguridad y cogió un tren hacia la casa de sus padres para deshacerse de una vez por todas de quien pudiera interponerse en su bienestar y el de Kristen. Susan se sorprendió mucho con la llegada inesperada de su hijo. No se sentía bien ese día, pero Brett, a pesar de la condición de su madre, una vez más comenzó a persuadirla e incluso a exigir que no contara nada a su futura esposa. La madre se negó categóricamente. Entonces él comenzó a enfadarse, y Susan, sintiendo algo malo, viendo los ojos enloquecidos de su hijo, le advirtió que ya había llamado a Christopher y estaba de camino hacia ellos. Brett estaba perdiendo el control. Corrió al garaje, cogió una ballesta, pero su ira y adrenalina lo inundaron con tanta fuerza que ni siquiera podía hacer un disparo. Simplemente golpeó a su madre con la culata del arma y finalmente, para asegurarse de que estaba realmente sin vida, apretó la cuerda alrededor de su cuello. Después de arrojar bolsas de plástico sobre el cuerpo, Brett cargó la ballesta con flechas y se escondió en los arbustos esperando que llegara su hermano. Después de un tiempo, Christopher llegó, comenzó a llamar a su madre o a su hermano, pero en respuesta fue alcanzado en el cuello por detrás, lo que hizo que falleciera en pocos minutos. La siguiente víctima fue el hermano menor, Alexander. Como se descubrió, Susan logró llamarlo también. Él también fue alcanzado en el cuello, pero o la flecha no penetró profundamente o no alcanzó arterias vitales. Así que Alexander no falleció inmediatamente, sino que comenzó a gritar y pedir ayuda. Todo ese tiempo, Leyland estaba en la casa durmiendo en su habitación en el segundo piso y no tenía idea de la tragedia que estaba ocurriendo en el garaje y en el jardín, y lo más importante, que era su propio hermano quien estaba cometiendo el crimen. Su sueño fue perturbado por un grito.
y bajando las escaleras, Leyland vio a Brett intentando estrangular a Alexander. Se desencadenó una pelea entre Leyland y Brett, y tan pronto como Leyland tomó ventaja y logró alejar a su hermano, inmediatamente corrió hacia los vecinos y llamó a la policía. Brett se quedó en la casa. No tenía a dónde huir. Se dio cuenta de que este era el momento en que había arruinado completamente su vida. No había nada que hacer. Sacó su teléfono y escribió una carta a Kristen pidiéndole que lo perdonara. Captura y juicio. La policía llegó al lugar de los hechos y vio a un Brett ensangrentado que estaba sentado al lado de su hermano, igualmente ensangrentado, pero aún con vida, Alexander, que fallecería más tarde en el hospital. El propio Brett pidió al policía que lo esposara y lo llevara a la comisaría, donde confesaría todo. También dijo que el cuerpo de su madre estaba escondido bajo paquetes en el garaje, pero era imposible ayudarla. En la comisaría y más tarde en el juicio, Brett admitió que no quería acabar con la vida de Susan. Su plan era solo asustarla. Christopher y Alexander, por otro lado, planeaba eliminarlos ese día, pero como testigos, y si no hubieran llegado, aún estarían vivos. Al igual que casi 10 años atrás, intentó justificar todo con su estado depresivo, pero esto no suavizó su sentencia y a pesar del hecho de que el juez tuvo en cuenta que Brett había confesado todo por sí mismo y no causó ningún problema a la investigación, el joven recibió 3 sentencias de prisión perpetua, una por cada asesinato, con el derecho de obtener libertad condicional en 2041. En cuanto a Leyland, no habla con periodistas, pero es conocido en todo Toronto como el único sobreviviente de aquel trágico suceso. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis sobre el caso? Dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita para ser notificados de las próximas historias que están por venir. Gracias por ver y hasta la próxima.